Muy bien. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación para poder platicar con ustedes acerca de alimentación y suplementación en adolescentes. Bueno, pues este es un tema muy interesante que podría ser largo, ¿verdad? Pero vamos a tocar algunos puntos importantes para darnos una idea de qué está sucediendo actualmente con los adolescentes. Y bueno, pues mm, yo soy pediatra, soy neonatólogo, incluso, bueno, también veo adolescentes hasta los 18 años, prácticamente cuando termina la adolescencia. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues nos define como adolescentes a aquellas personas que cursan en un periodo de crecimiento y desarrollo que se produce después de la niñez y antes de la vida adulta. Esto es alrededor de los 12 a los 18 años aproximadamente, es lo que consideramos la adolescencia. Y bueno, pues ¿por qué es interesante y por qué en pediatría lo dividimos, así como dividimos recién nacidos, lactantes, preescolares, escolares y adolescentes? Bueno, porque sabemos que esta es la segunda etapa de mayor crecimiento y desarrollo en las personas. Existe una gran cantidad de cambios físicos, psicosociales, sexuales y de maduración cognitiva en estos años. Entonces es muy importante la alimentación que estos niños o adolescentes van a tener, porque de ello va a depender su crecimiento, va a depender sus conductas, tanto sociales, sexuales, su maduración, no solamente sexual, sino también una maduración cognitiva que ya los lleva a elaborar procesos complejos de neurológicos para participar en muchas cosas para esas edades. Entonces, al tener necesidad de un crecimiento más acelerado, pues obviamente sus requerimientos nutricionales van a ser grandes y a veces tan grandes y tan altos que pueden ser superiores a los del adulto. Entonces, bueno, tomando en cuenta eso, pues nos vemos que es una etapa muy especial en nuestro crecimiento y nuestro desarrollo de los que ya alguna vez fuimos adolescentes. Y bueno, hay que cuidar mucho esta etapa por todas estas implicaciones. Miren, aquí yo les pongo un ejemplo de lo que sucede con, por ejemplo, con el crecimiento, con la estatura. Y vemos que hay unos cambios físicos muy importantes entre los 12 y los 18 años, donde ustedes pueden percatarse que hay un crecimiento muy acelerado de, de lo que ocurre en cuanto a talla, por ejemplo, y bueno, también en cuanto a peso, y a veces hasta de más, precisamente, o de menos, por los descuidos con los que actualmente se manejan nuestros adolescentes. Hay cambios, diferentes sitios, por ejemplo, en los niños a partir de los 12 a los 14 años empiezan a tener un cambio de voz, van desarrollando más musculatura, desarrollo y maduración de sus órganos sexuales. Y en las niñas, pues también hay un desarrollo importante, por ejemplo, de las mamas, de la grasa, de los sitios de grasa donde se van a ir acumulando. Son diferentes por completo a los de los niños y eso pues nos trae diferencias importantes que requieren de una alimentación diferente. Miren, por ejemplo, les pongo esta escalera de maduración sexual, donde vemos cómo a partir en los niños, más o menos aproximadamente por ahí de los 10 años, 9 años, vamos viendo algunos cambios específicos así de maduración sexual que tienen que ver con los cambios que suceden con el escroto, con el tamaño de los testículos, que en la presencia de vello púbico y el crecimiento del pene. Esto nos habla de una maduración que se da justamente en esta etapa y que requiere de una alimentación muy buena y también de una suplementación para que este crecimiento y este desarrollo se dé de manera adecuada. Al igual que en las niñas, también tenemos estos cambios que no solamente se sitúan en la zona de los genitales como en los niños, sino aquí también en las mamas, en las caderas, va habiendo cambios que nos hacen saber si está habiendo una buena maduración sexual con respecto a la cantidad de hormonas que están
liberándose dentro del cuerpo de las niñas y eso nos indica un buen funcionamiento. En cuanto a otros cambios físicos, pues vemos, por ejemplo, la grasa corporal, cómo es muy parecida a la disposición de la grasa en los primeros años, pero a partir de los 12 años viene una diferencia importante de la situación donde va a ser localizada esa grasa, ¿no? Entonces va a ser mayor predominancia de grasa en las niñas a, en comparación con los niños y en sitios pues muy diferentes, ¿no? Entonces estos pequeños datos que nos dicen que físicamente hay cambios, que neurológicamente habrá cambios por la cuestión de liberación hormonal, cambios a nivel de sexual, pues nos dicen que necesitamos justamente de todos estos cambios metabólicos, tenemos que garantizarles a los niños una adecuada alimentación. Pero bueno, sabemos que dentro de estas dietas y en esta época en la que estamos viviendo, pues hay dietas buenas y hay dietas malas, que bueno, dependerá mucho de los papás y de los maestros hacer que los adolescentes sigan una alimentación pues de las buenas, que esas alimentaciones buenas son aquellas que son completas, que son equilibradas, que son variadas, que son suficientes en cantidad y una alimentación que sea inocua. Esto quiere decir pues que no tenga gérmenes, que le propicie enfermedades a los niños. Completas porque deben de tener pues todo, proteínas, grasas, carbohidratos, minerales, vitaminas. Equilibrada porque las porciones de estas deben de ser adecuadas. Ahorita les voy a mostrar algo con respecto a eso. Variada porque tiene que haber tal vez buena cantidad o suficiente, sobre todo de tipo de proteínas, por ejemplo, de origen animal, que es mucho más útil para el crecimiento de la estructura que están generando, o sea, a esta edad, pero también un porcentaje de proteína de origen vegetal es necesaria. Pero bueno, pues esto es todo lo que tenemos que cubrir para tener una buena dieta. Y de esto, pues desgraciadamente no es nuestros adolescentes, por lo menos en Latinoamérica, y bueno, yo creo que también hacia arriba tenemos muchos problemas con los adolescentes con respecto a esto. Ustedes aquí pueden observar cómo tenemos que los porcentajes de la cantidad de carbohidratos que se sugieren en la edad a la derecha, en la parte superior, pues pueden ver cómo la cantidad de carbohidratos que en porcentaje se recomiendan, ¿verdad? De ahí la cuestión de que debe estar compensada, equilibrada, la cantidad de proteínas y de grasas que se sugieren. Esta es la recomendación que se da por el Departamento de Salud de los Estados Unidos, pero nosotros en México, nuestros niños ya también crecen con pesos y estaturas muy parecidos a los que hay en la Unión Americana. Entonces tenemos que buscar, tratar de compensar y de hacer la forma de la dieta de nuestros adolescentes debe de ser en las mismas proporciones que aquí les puse. Y bueno, hay muchas fuentes para poder obtener todos estos nutrientes, ¿no? Yo aquí tengo algunas que, cómo se pueden obtener algunas vitaminas, ¿no? Que son micronutrientes, y también les voy a mostrar cómo podemos obtener los macronutrientes. Aquí vemos cómo la ingesta diaria recomendada y ustedes pueden ver cómo hay unas variaciones justamente cuando entran a la adolescencia, los niños, y cambian, ahí se incrementa la cantidad. Por ejemplo, vitamina A de venir con 300 cuando son muy pequeños a 600 y después a 900 microgramos de vitamina A. Y así prácticamente en todas las vitaminas, si ustedes se fijan, va a haber un incremento. ¿Por qué? Pues porque les comentaba yo que es un periodo muy importante, el segundo periodo más importante de crecimiento durante nuestra vida, y por eso pues necesitamos también, para que eso se dé de manera adecuada, pues tenemos que incrementar las ingestas de estos micronutrientes, al igual que los minerales. También pueden ustedes ver cómo se incrementan las cantidades, por ejemplo, de
calcio, de fósforo, de magnesio que vamos a ocupar, porque justamente en esta edad es cuando la estructura ósea se va a fortalecer y a tener el crecimiento mayor que podemos llegar a tener. Entonces, este tipo de elementos o de micronutrientes en forma de mineral es muy importante que nosotros los tengamos en cantidades adecuadas para que pueda desarrollarse un adolescente y sobre todo para prevenir enfermedades crónicas que pueden generarse cuando hay deficiencia de estos elementos. Pero ¿qué es lo que está sucediendo realmente actualmente con nuestros adolescentes? Bueno, sucede que hay estudios que nos dicen que del 30 al 50% de nuestros adolescentes no desayunan y si lo hacen de manera irregular. A veces sí, a veces no. Y cuando es muy regular, lo hacen de manera insuficiente. Y decíamos que una dieta buena debe ser suficiente, equilibrada y obviamente constante. Entonces aquí nuestros adolescentes pues no desayunan. Y bueno, pues ustedes saben que USANA tiene un elemento muy útil para estos casos, como son nuestros Nutrimil y nuestras malteadas con proteína, que a estas edades les caen de manera excelente porque no pierden tiempo, la preparan rápido, no sabe feo, no tienen que andar cargando toppers, se lo toman en su casa y salen desayunados y con una muy buena cantidad de proteína, que es lo que hace falta para generar una estructura de crecimiento en la adolescencia. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces con los adolescentes? Si no desayunan bien, no tienen dietas suficientes, no están equilibradas, pues ellos están optando por dietas hipoproteicas. Entonces, muchas veces vemos que desayunan con un refresco en lugar de desayunar con un vaso de leche. A veces se cae también en todo lo contrario, que desayunan dietas hipocalóricas, ¿no? Porque todos quieren estar, o sobre todo las niñas quieren estar muy delgadas y entonces se llevan una dieta hipocalórica todo el día y tampoco eso es lo ideal para su desarrollo. Así vemos entonces que estos cambios en la alimentación que se están dando cada vez por tiempo, por falta de conocimiento de cómo prepararlos o simplemente por no conocer qué es lo que tu cuerpo necesita, nuestros adolescentes, si no los educamos en la cuestión alimenticia, pues tienden a hacer este tipo de dietas hipoproteicas e hipocalóricas. Y entonces caemos en una enfermedad como por ejemplo la anorexia, ¿no? La anorexia y en otros casos donde las niñas comen muy bien y después van y vomitan y entonces tenemos casos de bulimia que también las llevan a perder peso y a mantenerse con una delgadez que no es adecuada para tener un buen metabolismo. E incluso es la delgadez y la falta de grasa llega a ser tan importante que algunas hormonas no se pueden producir. Todas las hormonas que son hormonas sexuales dependen mucho de la ingesta de grasa y de colesterol para que se formen. Cuando los niños optan por no comer o por vomitar, entonces se pierde mucha grasa, no hay colesterol y no hay manera de formar hormonas sexuales y por eso las niñas que sufren este tipo de enfermedades cursan con ausencia, por ejemplo, de menstruación, ¿verdad? Entonces, muy importante que nosotros vigilemos la dieta de nuestros adolescentes. Cuando no caen en la anorexia, en la bulimia, pues viene el lado contrario, donde tienen dietas hipercalóricas y vemos que consumen cerveza. Realmente también hay que vigilar eso muy bien antes de los 18 años. Lo ideal es que no la tomaran, ¿verdad? Pero bueno, ellos, cuando uno lo observa a los adolescentes de los 15 a los 18 años, a los 20 años, vemos que pues consumen cerveza, a veces en cantidades por superiores a lo que debería de ser, acompañados de una pizza, hamburguesas. Entonces, no son alimentos del todo malos si lo comemos con una frecuencia adecuada, pero cuando esto se hace casi todos los días, entonces sí tenemos problemas con esas dietas hipercalóricas que nos van a llevar a un sobrepeso. Y nosotros, bueno, consideramos una persona con sobrepeso cuando de acuerdo al índice de masa corporal, vemos que tienen un índice mayor de 25
hasta 29,9 consideramos sobrepeso, y después del 30 viene la obesidad, que se divide en obesidad tipo 1, 2 y 3. Pero bueno, aquí tenemos los dos extremos que se pueden dar en los adolescentes si nosotros no estamos pendientes de su alimentación. ¿Y cuál es el problema de que un niño tenga sobrepeso o sea obeso? Pues que empiezan a aparecer enfermedades cardiovasculares crónicas. Pueden tener hipertensión, pueden tener trastornos cardiovasculares, tromboembolias, y eso, pues sí nos complica, ¿no? Por ejemplo, aquí en México tenemos que el 36,3% de los adolescentes tienen sobrepeso. Este es un porcentaje muy, muy serio, porque ese 36, cuando estos adolescentes llegan a adultos, cuando ya no hacen el ejercicio que deberían de hacer, que se mueven menos, que ya tienen un trabajo donde se la pasan en el escritorio, donde no se mueven igual ya los adultos, y todos lo hemos visto, ¿no? Nuestros trabajos a veces requieren de que estemos sentados o de que no tengamos una adecuada movilidad. Entonces eso se duplica. Si en el adolescente tenemos 36%, cuando esos llegan a ser adultos se va a un 72%. Y entonces de cada 7 u 8 mexicanos tenemos sobrepeso u obesidad. Es algo que tenemos que ir tomando en cuenta desde la preadolescencia, ¿no? Incluso actualmente hay estudios que nos dicen que nosotros debemos de hacer énfasis en la alimentación desde la mamá antes de que se embarace. Esto es lo que se denomina como la epigenética. O sea, es alimentaciones que tienen capacidad de alterar algunos genes para desarrollar enfermedades e incluso sobrepeso y obesidad en el recién nacido. Entonces, desde 3 meses antes se sugiere que la mamá que se va a embarazar empiece a cuidar su alimentación. Durante el embarazo, pues con mayor razón, y después cuidarla del bebé para que no tengamos sobrepeso u obesidad. ¿Y qué genera, por ejemplo, de un recién nacido lactante que vaya a ser obeso después? El exceso de proteína. Cuando les damos más proteína de la que les debemos de dar, estamos fomentando que cuando lleguen a la adolescencia cursen con sobrepeso u obesidad. Y tenemos algunos parámetros, por ejemplo, de hipertensión en los adolescentes, que en muchas ocasiones no le hacemos caso. Dicen, el niño me le duele la cabeza y pues piensa uno que es migraña, que está cansado, que porque no comió bien, y buscamos todas las achaques por ahí o las cosas que podríamos imaginarnos, menos sugerir que se tome su presión porque puede estar ya cursando con algún problema. Entonces esto es justamente una de las enfermedades crónicas que van adquiriendo los adolescentes desde estas edades. Bueno, en cuanto al sobrepeso y obesidad, mira, aquí les muestro cómo en América Latina teníamos en 1900, en el 96, 4 millones de adolescentes con sobrepeso y obesidad, y ahora hay 12 millones en pocos años, e incrementó la cantidad. Otros padecimientos que pueden cursar cuando se es obeso, pues es la aterosclerosis, que finalmente va a formar trombos, alguna formación de plaquetas de grasa dentro de los vasos sanguíneos, y posteriormente liberación tanto de placas de grasa como de trombos que pueden ir a obstruir alguna arteria importante en el cerebro, en el pulmón, en el corazón, y causar infartos cerebrales, pulmonares, cardíacos, renales, ¿verdad? Entonces, todo esto puede ser prevenible si nosotros en la adolescencia enseñamos a los muchachos a comer de mejor forma. Y bueno, pues miren, lo que se sugiere para que esto lo vayamos llevando bien es establecer horarios de comidas sin saltarse ninguna, ¿no? Que tengan un horario de desayuno, de comida y de cena. No reemplazar comidas por bocadillos, que esto es muy común. No picar alimentos ricos en azúcar o grasas entre comidas. Y pues vigilancia y consejo de los papás para prevenir el consumo de alcohol o de otras sustancias. Estas recomendaciones son muy importantes y estaría bien que las siguiéramos todos.
Miren, para tener una buena dieta es importante que la cantidad de carbohidratos, decíamos, puede ser entre un 50 y 60%, proteína 15 y grasas hasta un 30%. De preferencia, grasas saludables. Ya ven que ahora los muchachos comen sneakers, por ahí veo a Rosario comiendo sneakers, ¿eh? Y bueno, pues es justamente lo que acabo de decir aquí, no picar alimentos ricos en azúcar o grasas entre comidas. Bien, pues eh, cuando vamos a sugerir algún carbohidrato, de preferencia que estos carbohidratos no sean carbohidratos simples. ¿Cuáles son esos? Pues el azúcar natural, ¿no? El de las frutas, el de la leche. Estos son alimentos que pueden darnos problemas. Se digieren rápidamente, pero eh, se van acumulando. Cuando nosotros llegamos a la capacidad que tenemos para gastar nuestra glucosa, esto es, si tú tomas un dulce y inmediatamente empiezas a correr y quemas esas azúcares, bueno, pues no te va a dar ningún problema. El problema es cuando vas comiendo de manera constante y en forma muy continua este tipo de azúcares, pues esos azúcares, después de un tiempo en que no los has quemado, tu cuerpo los empieza a transformar y entonces los acumulas como grasa. Y ese es el problema. Realmente la gente no come grasas como para ponerse gordito, come muchos carbohidratos que los transforma su cuerpo y se acumulan como grasa. Es energía que se va a guardar para cuando tú la necesites. Entonces, si tú no le exiges a tu cuerpo con ejercicio que gaste esa energía, pues esa se va a seguir acumulando todo el tiempo. Entonces, bueno, pues nos sugerimos otro tipo de carbohidratos, por ejemplo, estos que son con semillas, con tubérculos o aquellos que van a generar una digestión más lenta y que nos va a servir como la fibra, ¿no? La fibra nos ayuda a que nosotros estemos teniendo una mejor digestión, un mejor vaciamiento intestinal, nos ayuda a que se metabolice más lentamente la glucosa y también, bueno, pues nos están ayudando, por ejemplo, a la eliminación de la evacuación. Hay algunas que son muy útiles en estos casos, como este tipo de verduras, hortalizas que aquí les pongo, para que lo tomen en cuenta que esto sería lo ideal dentro de la alimentación, ¿no? Entonces, hay frutas, por ejemplo, los dátiles, higos, frambuesas, el aguacate, que se considera como una fruta, manzana, fresa, que son mucho más ricas en fibra que, por ejemplo, estar tomando jugos de naranja, ¿no? Que solamente estaríamos tomando azúcares. Entonces, bueno, pues miren, hay algunas recomendaciones en este caso. Entonces, limitar el consumo de azúcar refinada y de preferencia incluir dieta con frutas y verduras para que nuestro cuerpo esté funcionando mejor. Estas dietas que ahora se están en boga, por ejemplo, las dietas bajas en carbohidratos, bueno, pues esto es más o menos un esquema que sería adecuado seguir una gran cantidad de vegetales. Se pueden comer proteínas de origen animal, que sería lo ideal, frutas bajas en índice glicémico, igual muy poca grasa, porque sabemos que sí es necesaria la grasa, nada más que en proporciones mucho menores. Y eso es, así en esta pirámide, como la ven, debería de ser el consumo, más cosas verdes y la pirámide está arriba donde pues, tenemos hasta mantequilla y cosas de este tipo, hacerlas en mucho menor cantidad. Entonces, recomendaciones, pues hay, en cuanto a las proteínas, sugerimos que den proteínas de alto valor biológico. Esas proteínas son proteínas que realmente van a ayudar a la formación y a la estructura corporal. Debemos de incluir también proteínas de origen vegetal de alta calidad, no buscar saciarse con proteínas. Si dices, tiene hambre, pues mejor si tiene hambre y ya comió la cantidad adecuada de proteína, hay que dar fruta. No tratar de que la gente deje de tener hambre comiendo más carne, ¿no? Por ejemplo, eso no es lo ideal. Nosotros aquí les presento una tabla donde pueden ver cómo del lado izquierdo, ahí donde dice score o el PEDCAS, es cuáles proteínas son mejores, cuáles se absorben mejor, cuáles se metabolizan mejor y cuáles tienen una mejor disposición dentro de tu cuerpo. Y ahí vemos como el huevo, la yema de huevo, la carne,
el pescado, todo esto es mucho, muy útil. Y si buscamos del lado opuesto en la otra lista, en la parte de abajo, vemos garbanzas, haba, lentejas, como también nos da proteína, pero realmente en una proporción mucho menor que cuando es de origen animal. Entonces sugerimos que se coma, por ejemplo, proteína de origen animal el 70% y un 30%, un 35% de origen vegetal. El chiste es que se hagan de las dos cosas. Ahora, en los adolescentes, pues bueno, se sugiere que no tengamos adolescentes vegetarianos, sino hasta después de los 16 años, 18 años, bueno, ya se podría empezar a trabajar con ellos con una dieta vegetariana, pero siempre se les hace una suplementación precisamente para todos aquellos requerimientos que no se cubren con la dieta vegetariana, pues se puedan lograr. Aquí vemos cómo pues los espárragos, los chícharos y todo esto nos dan proteínas de origen vegetal que son ricos, ¿no? Los frijoles, las habas, los garbanzos, todo esto les podemos dar a nuestros adolescentes para que completen la cantidad de proteínas que ellos requieren. Y bueno, en cuanto a grasas, vemos que más o menos damos un porcentaje entre un 25 y un 30%. De las grasas, pues lo ideal es que no sean grasas saturadas. Se puede comer grasa saturada en una proporción muy bajita del 10%, y las monoinsaturadas, como las de las nueces, los aguacates, el girasol, esas pues un 15%, y las poliinsaturadas pues menos del 10%, porque nos pueden dar problemas. Entonces, esto es lo que buscamos hacer. ¿De qué nos sirven estas grasas? Bueno, les decía yo, por ejemplo, el cerebro, una proporción muy importante del cerebro es grasa. Entonces, sí necesitamos comer grasas. Las vitaminas liposolubles como la A, D, E y K dependen para que puedan ser absorbidas y funcionen adecuadamente, dependen de la grasa. Entonces, es necesario comer grasita. Y la formación de hormonas, como pueden ver ahí, puse el riñón, la eritropoyetina, puse la tiroides, el páncreas, todos estos órganos que producen hormonas, el testículo, el ovario, pues requieren también de esta grasa, pero en una proporción adecuada para que puedan funcionar adecuadamente. Y vemos aquí algo que les quería comentar, por ejemplo, es la acrilamida. Este es un potente cancerígeno que a veces no tomamos en cuenta que lo estamos comiendo y que a largo plazo nos puede dar problemas, sobre todo en la manera de cocer los alimentos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, unas papas a la francesa nos las llevan ya así medio negritas, eso lleva mucha acrilamida, y las que son muy claritas, esas son las que menos acrilamina liberaron, porque seguramente las hicieron las frieron en un aceite más nuevo y menos tiempo. Cuando las dejan en un aceite que ya fue usado varias veces y que se deja por mucho tiempo, corremos el riesgo de estar contaminando nuestro cuerpo con acrilamida. Igual el pan tostado, si ustedes lo dejan pasar y se hace negro por completo, pues tiene mucha capacidad de generar estas sustancias. En cuanto a las grasas, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer como recomendación es que se limite la ingesta de embutidos. Esto es salchichas, jamones, pues los aderezos que se ponen, por ejemplo, en las pizzas, pues generalmente llevan cosas como estas. Ahora, no están totalmente prohibidos, siempre y cuando se coman de manera intermitente, con un espacio adecuado, que no sea todos los días, ¿no? Lo que sugerimos mejor como grasa es que pues se consuma aceites saludables, ¿no? Como el de aguacate o el de este, aceite de olivo, eso sería lo ideal. Comer almendras y nueces, por ejemplo, y disminuir la cantidad de aceite de palma o aceite de coco, porque esto nos va a generar problemas importantes a nivel cardiovascular. Otro elemento también importante que a veces no le hacemos mucho caso es el agua. Los adolescentes hacen mucho ejercicio, van, vienen, corren, suben, y generalmente no toman agua porque les molesta andar cargando la botellita, ¿no? Entonces, en esto es en algo en lo que tenemos mucho que insistir con los adolescentes. Ellos deben de tomar agua de manera muy frecuente, consumirla prácticamente a libre demanda,
y tenerla muy cerca de ellos para que puedan tener acceso a estarla tomando. Nosotros recomendamos alrededor de 30 mililitros por cada kilo de peso de agua al día, o bien alrededor de 6 a 8 tomas de 200 o 250 mililitros de agua al día. Eso es lo que deben de beber los adolescentes. Y si desarrollan una actividad física, pues con mayor razón deben de tomar agua para que todo el proceso digestivo también se mejore y todos los procesos metabólicos se puedan llevar a cabo de mejor forma. Y evitar las bebidas deportivas, estas que contienen taurina y energizantes de este tipo que no son muy útiles, pues conviene hacerle la recomendación de que prácticamente está prohibida para ellos. Aquí tenemos como hay alimentos pues que son muy útiles, como los no procesados, que eso es lo ideal que deberíamos de comer, pero también hay alimentos procesados y hay alimentos ultraprocesados. Obviamente los más dañinos son los ultraprocesados porque tienen mucho más químicos para su conservación. Todas esas comidas que compramos y que dices, bueno, pues nada más son de meterse rápido al microondas y ya están listas, pues cuidado porque esas son las más dañinas. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado con lo que nosotros recomendamos a los adolescentes. Entonces, las recomendaciones así generales podrían decir que hay que ofrecer porciones de comida de acuerdo a la edad del adolescente, si es de 12 años o si es de 18, no usar las comidas como premios, sobre todo en los niños más pequeños, ¿no? En los que tienen 11 años, 12 años, no saciar a los niños con alimentos que les den muchas calorías. Al contrario, hay que buscar alimentos saludables y que sean de su agrado, de preferencia. Mejorar su masticación, que mastiquen por lo menos 20 masticaciones de manera pausada, porque hay quien se los comen los de gluten muy rápido y no ayuda a que no tengan la masticación, porque producimos hormonas en la boca, o enzimas, perdón, que nos ayudan a facilitar la digestión. La digestión empieza desde la boca. Entonces, si se lleva a cabo una buena masticación, vamos a lograr que vaya siendo mejor la digestión. Eh, Comer cosas saludables, de preferencia, pues comer pocas veces fuera de casa, y si es buscar sitios que estén saludables. De preferencia hacíamos pues platos horneados, asados y no fritos. Entonces, bueno, los alimentos ultraprocesados se denominan así porque tienen un elevado contenido de azúcares y grasas que no son buenas, y es así definitivamente que hay que dejarlas muy de vez en cuando y de preferencia pues no usarlas, ¿no? Eh, Recomendamos que se desaconseje por completo el consumo de estos productos y que no se reemplacen por otros que pueden ser más sanos, como todos estos, que yo les digo que va uno al Oxxo y encontramos como el 5% de cosas que son sanas y todas las demás caen aquí en los ultraprocesados. Entonces, bueno, pues no hay que caer en eso. Ahora, otra cosa muy importante es que nos está dando problema con los adolescentes, pues es el teléfono, las iPads, la televisión, porque pasan mucho tiempo sentados controlada de lo que están, tienden a usar, a no desayunar, a comer azúcares, grasas que no son, alimentos ultraprocesados y además no se mueven y no hacen ejercicio. Bueno, pues entonces seguiremos teniendo niños con sobrepeso y niños con obesidad. Entonces es importante que nosotros en USANA no debemos de considerarnos como personas que estamos para servirle a las personas, y ese servir es generarles salud. Entonces creo que somos unos muy buenos consejeros y tenemos esa oportunidad de poder aconsejarle a las personas qué es saludable y qué no. Entonces, miren, yo puse aquí que suplementos podrían ser recomendables para nuestros adolescentes, además de llevar una dieta, como decíamos, equilibrada, balanceada, este, inocua, y con estas 5 características que les di, pues es importante saber que si los niños
están desayunando menos de lo que deberían, van a requerir una suplementación. Si estos pacientes no se mueven o se mueven demasiado y hacen mucho ejercicio, requieren de una suplementación. Y si además tomamos en cuenta que lo que nos comemos ya no todo viene con las cantidades adecuadas como para que solo el alimento te genere un bienestar en tu cuerpo, pues entonces sí tenemos que suplementar a nuestros adolescentes. Y el VitaDaily es un buen producto que nos puede hacer que podamos suplementar justamente las necesidades del adolescente. Igualmente, bueno, para los más grandecitos, yo tengo pacientes de 16 años que pues, ya miden 1,80 y que pesan 75 kilos, que ya van al gimnasio, ¿no? Y entonces, bueno, pues ellos creo que sería muy adecuado que ustedes les recomienden los Essentials, con todo lo que ustedes saben de las bondades que tienen. Los Essentials pues tienen bastantes vitaminas, minerales y sobre todo las cantidades que tienen. Si nuestros pacientes no están comiendo bien, están entrando en una situación de estrés a nivel celular que requiere el estrés a nivel celular, va a generar muchos radicales libres y va a provocar mucha oxidación. Entonces requerimos de muchos antioxidantes. Y los Cell Essentials sabemos que tienen esta tecnología inicial, tener cientos de radicales libres que nos permite tener cientos de antioxidantes para eliminar todos esos cientos de radicales libres. Entonces, esto sí nos podría ser muy útil para nuestros adolescentes. Esta es la fórmula de nuestros productos, donde ustedes pueden ver que las cantidades que tiene, algunas sobrepasan lo que podríamos pensar que es necesario para una célula, nada más que con los adolescentes, en este caso, pues ellos de repente, hay quien juega 2 partidos de básquetbol en un día, ¿no? Hay adolescentes que también, pues, les gusta estudiar y se desvelan hasta las 2 de la mañana, ¿no? O les gusta estudiar de noche. Entonces, este tipo de suplementos que nosotros tenemos están hechos para que tu célula no nada más esté trabajando bien para cuando estás sentado viendo la tele o estés acostado o estés durmiendo. Están hechos de tal manera que tu célula pueda responder de manera adecuada a esas situaciones de estrés que a veces lo sometes y que requerirías de muchos micronutrientes en esos momentos. Bueno, pues tu cuerpo los tiene cuando usas estos productos y van a sacar adelante a tus células para que funcionen bien en esas situaciones de estrés. Porque, bueno, pues sabemos que este complejo ayuda a nutrir, a proteger y a renovar nuestras células, y esa es una gran ventaja que muchos otros productos no tienen. El omega, bueno, pues decimos, si los muchachos a esta edad realmente a lo que se dedican en una buena proporción del día es a estudiar, pues qué mejor que tener un producto que te proporcione omega 3 que va a mejorar el sistema nervioso central, va a permitir una mejor concentración, va a permitir que tus sinapsis entre las células nerviosas puedan ser mucho más rápidas, la aparición de respuestas adecuadas de tu cerebro. Y bueno, pues el omega es algo que es muy útil para ellos. Además, otro, pues decíamos que el crecimiento, ustedes lo vieron cómo se crece durante esta etapa. Entonces, calcio y magnesio es muy importante para los adolescentes para fortalecer su sistema óseo. Y bueno, pues esto es un pedacito de lo que yo les quería platicar. Creo que estamos más o menos justos en el tiempo que teníamos, que eran 45. Empezamos un poquito tarde, pero pues esto es lo que yo quería presentarles. Ojalá y les haya gustado y les sea útil para las charlas que tengan ustedes con las personas a las que puedan platicarle acerca de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y para respetar los tiempos, pues estamos terminando con esto. Lo que estoy leyendo son agradecimientos. Que pasen una muy buena noche. Y con esto damos por terminada esta plática de alimentación y suplementación en los adolescentes. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Bueno.